mí me parece que una vez culminadas las campañas, cerrado toda esta parte donde uno ve las tendencias, incluso especula sobre cómo pueden ser los resultados y demás, ya estamos llegando a un momento, aunque lo maduremos posteriormente ya a la jornada, estamos llegando a un momento donde pudiéramos empezar a hacer algunos balances de lo que ha significado esta gran experiencia. Pues es repetido que esta elección es la más grande en la historia del país, por el volumen de los cargos que se están poniendo en juego. Pero también es cierto que esto se debe a un proceso, a una dinámica progresiva a lo largo de los años en México, que ha ido permitiendo que las elecciones se vayan juntando, las elecciones locales con las elecciones federales, pero y que esto también se vaya sumando de un estado y otro, de tal manera que no solamente hoy tenemos elecciones en todo el país por lo federal, sino prácticamente lo tenemos también en todo el país por diferentes elecciones locales. En algunos tienen todo, gobernador, congreso y municipios. En otros solamente municipios y congreso, como es el estado de Quintana Roo. En otros lados tal vez nada más municipios. Pero al final se ha ido dando este proceso de concurrencia, le llamamos. Y me parece que es un tema digno de empezar a reflexionar, porque años atrás, procesos atrás, decíamos que estábamos un poco como cansados de esa dinámica que hay o que había en el país, de que un año teníamos elecciones para presidente, otro año teníamos elecciones para gobernador, al siguiente año teníamos elecciones para Congreso, y que valdría la pena irnos poniendo todos juntos, pues para que fuese más barato, para que fuese en una sola ocasión y no se distrajera tanto la atención del electorado. Y bueno, y ya se ha ido logrando, y yo diría, pues reflexionemos si eso, la parte positiva que veíamos venir, significa solamente esa posibilidad o está teniendo otro tipo de efectos. Uno que a mí me gustaría poner aquí en comentario con ustedes es este hecho de que el domingo vamos a ir a votar 5 boletas en Quintana Roo. Hay estados donde lo van a hacer incluso en 6. Y he podido percibir, por lo menos en la experiencia que tenemos nosotros acá, que a algunas personas le está costando trabajo diferenciar las diferentes candidaturas, identificar a las diferentes propuestas. Máxime que ahora se juntaron los partidos y antes se podía diferenciar bien quién era del PRI, del PAN, que era como lo tradicional, ¿no? Y ahora resulta que se junta todo y hay quien identifica claramente las candidaturas a la presidencia de la República, pero no necesariamente el resto de los candidatos. O muy claramente a la presidencia municipal, que es lo que está más cerca del ánimo, del conocimiento y hasta del corazoncito del elector, pero no necesariamente los candidatos a diputados federales. Y no sé si esto pudiera tener un efecto no necesariamente positivo, porque o se vota a ciegas, o se vota simplemente por un color, pero ya no identificando a los personajes, ¿no? Entonces a mí me interesaba comentar con ustedes esta nueva experiencia que estamos viviendo en las elecciones en el país y en el estado, porque se vota mucho por la persona y ya no tanto por los partidos, por esto que estábamos comentando de partidos nuevos, porque finalmente, por ejemplo, uno, Morena, es relativamente nuevo comparado con los otros están combinados y entonces se identifica más por los personajes, pero no todos los personajes están identificados. Y en ese sentido, pues el voto pudiera ser un poco a ciegas y después tener cierto tipo de resultados que la persona no tenga claro o no le guste lo que haya elegido, digamos, en algún momento dado, ¿no? Una de las coaliciones solicitó formalmente ante el Instituto Electoral Federal que no se ingresaran los teléfonos, ¿verdad? Porque se decía que se prestaba esto de que le solicitan a la gente que tome foto de su boleto, perdón, su boleta electoral por compromisos previos que hayan hecho de diferentes cosas. Pero no fue aceptado, por lo tanto cada quien puede ingresar como quiera. Pero volviendo a este tema de las diferencias de las candidaturas, es uno de los detalles que yo alcanzo a identificar como complejas de la nueva dinámica de tener elecciones concurrentes.
porque se acompañan con el hecho de que las propias campañas se redujeron de tiempo, ¿no? Las campañas locales, por ejemplo, en las locales de Quintana Roo se redujeron a mes y medio, en otros estados se redujeron a 2 meses, cuanto antes incluso eran hasta 3 meses, eran 90 días de campaña. Se reduce el tiempo. El otro detalle que veo que lo acompaña es que hay cada vez menos publicidad visual en las calles, lo cual también tiene sus pros y sus contras. Siempre recuerdo, nos quejábamos de tantas imágenes, carteles, espectaculares. En esta elección ha sido notoria la desaparición de ese tipo de propaganda porque se ha privilegiado la publicidad en aire, digamos, en los medios, en las redes, porque todo el mundo... Pero cuando uno acude a las redes, lo primero que se encuentra, en este caso, por ejemplo, han sido pues encuestas, pero que están discutiendo básicamente la elección presidencial. Y en eso se concentra mucho la atención. Y si uno no tiene ni el tiempo, ni las ganas, ni el interés de estar viendo hasta las minucias, pues se entera de eso y nada más. Tal vez el caso de los gobernadores, o tal vez el de la presidencia municipal de los municipios. Fuera de eso, no vemos más. Entonces, aquello que en algún momento pues, nos parecía molesto, hoy está ausente. Y ni siquiera los rostros, ni siquiera los nombres. Y efectivamente lo que dice Marcelo es cierto, es muy probable que muchos a la hora de ver la boleta, ahí se enteren si ven el nombre, porque lo otro puede ser que la lógica sea, bueno, yo ya decidí que voy por para presidenta municipal y pues todos los demás voy por el mismo color, o voy por el presidente de la República y por este. Y eso hace que pues al final pueda ser a favor o en contra de candidaturas que voy a decir una cosa que no tiene tal mucho sentido, es decir, que no se lo merezcan tanto a los ojos de la población o que sí se lo pudieran merecer, pero que no se dieron cuenta que estaban allí como una opción en su boleta. Entonces, vamos a tener que empezar a analizar esta nueva experiencia para las elecciones futuras. Interesante lo que nos decía el consejero con relación al esfuerzo ciudadano que está detrás de la elaboración de sobre todo del día, ¿no? Tenemos por una parte a la institución, al Instituto Electoral, el nacional, el estatal, todo lo que tienen que ellos que preparar, pero si no hay esa participación ciudadana, si no hay ese compromiso de las personas de estar ahí todo el día, lo que ya conocemos, pero que nos parece muy, muy fácil, implica un compromiso muy, muy fuerte, sobre todo ahora con esta elección tan larga. Esto que tú decías de que puede hacerse más complejo el conteo, creo que a pesar de que puedan tener más personas ahí como escrutadores, sí va a ser un ejercicio pues pesado, es nuevo. Complicado, ¿no? Así es. Entonces, yo recuerdo la elección presidencial de hace 6 años, era abrumadora la asistencia, porque además hay que resaltar que estamos hablando de un porcentaje nacional del 63%, pero Quintana Roo se ha destacado por estar por arriba de esos porcentajes. Ahí hay una participación significativa en los procesos nacionales, entonces esperemos que solamente se reduzca a eso, a la espera de la posibilidad de ejercer el voto y de estar pendientes. Y de lo que se decía ahorita, que decía Marcelo sobre lo del premio, quiero resaltar que habría que poner el foco y la atención en ese resultado, el que ofrece la autoridad electoral, que es el PRE, porque ya ven que luego hay muchas personas que están en la puerta que haciendo levantamientos de encuestas de salida, algunas son partidistas, otras son de empresas que hacen ese tipo de negocios, pero que no necesariamente van a reflejar un resultado o una tendencia, ninguna demuestra resultados, todo demuestra, pero el PREP, con esos simulacros que se hicieron, creo que debiera ser el foco de atención de la ciudadanía para ir viendo los resultados. Que además hay que decir, la competencia presidencial está generando alto interés y esperemos que eso provoque que la gente vaya a la urna, ¿no? Solo recordaría que para los viajeros que también habrá alguna oportunidad en algunas casillas especiales, donde podrán votar básicamente por la elección federal, sobre todo la presidencia, pero que si andan también en esa circunstancia, pues no dejen de acercarse a cubrir ese derecho ciudadano que tenemos. Y ya diría que
después de la elección tendríamos que dar una buena revisada a estos temas que se están comentando ahorita, las encuestas que luego están muy disparejas, si habría otros métodos para ir acercando cada vez más a las personas a las urnas, pero eso ya lo platicaremos ahí posteriormente. Las opiniones vertidas en este programa